Buenas noches, mi nombre es Claudia Useche. Vamos a desarrollar y presentar el trabajo de estadística descriptiva, ejercicios para video personal número 2. Mi ID es 777-654. Bueno, entonces, el primer ejercicio consiste en clasifique las temperaturas de los trabajadores en altas, medias y bajas. Las temperaturas las vamos a tomar de esta tabla de datos, de esta tabla de valores. Aquí están una cantidad de valores que donde están registradas las temperaturas de unos empleados de un parque industrial. Determine el decil 5, 7 y 9. Determine el cuartil 2 y 3. Y según los protocolos de bioseguridad, la empresa debe cerrar si el 40% de sus trabajadores está por encima de 37.8 grados. Entonces ahí nos preguntamos que si el parque industrial continúa en funcionamiento. Ahora, entonces, aquí vamos a empezar a trabajar la tabla de frecuencia. Entonces, para eso tomamos estos datos que ya los hemos venido trabajando a lo largo de las clases y para sacar los valores de la tabla. Entonces, tenemos que la cantidad de datos lo sacamos con contar, con la fórmula contar en Excel, y son 432 datos. El valor máximo dentro de la tabla de los datos es 41.97. El valor de 41.97 grados de los trabajadores, el valor mínimo es 33.01. El rango que consiste, lo sacamos de restar de este valor, que nos da 8.96. Aquí saca este valor que lo redondeamos a 10, y los intervalos son 10, y el incremento por intervalo es 1. Entonces aquí lo redondeamos y es 10. El incremento, aquí para sacar este incremento, tomamos este valor y lo dividimos por 2. Para sacar el nuevo incremento, tomamos este valor máximo y le sumamos el incremento, que es 1.04, y nos da 43. Y de esta misma manera, pero aquí ya lo tenemos que restar. El valor agregado, que depende de la cantidad de decimales que contenga la tabla anterior. Ahora bien, entonces aquí nos damos cuenta que hay 10 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos, y dentro del límite superior y dentro del límite inferior al límite superior hay una diferencia de 1. Entonces aquí nos damos cuenta que efectivamente se cumple la regla. Ahora bien, tenemos la frecuencia absoluta, y para verificar nos damos cuenta que al sumar estos valores nos da 432, que corresponde a los datos iniciales de la tabla. Aquí para la frecuencia relativa tenemos que una de las formas para que nos demos cuenta que efectivamente estamos trabajando está bien, es que nos suma 1, el porcentaje nos da 100, y la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Listo. Ahora, la media aritmética es el valor que corresponde al valor del promedio de temperatura, el promedio de la temperatura general dentro de los 432 datos. Entonces, mediante una forma que es
sumando las frecuencias relativas, bueno, son las frecuencias relativas acumuladas, y la otra fórmula nos da el valor igual. Entonces, mediante un método o el otro nos tiene que dar igual para manera de control, ¿no? Pero no es necesario hacer las dos de la misma manera. Ahora bien, para seguir los siguientes datos, el siguiente dato que tenemos en cuenta es esto para sacar tanto la mediana como la moda. Entonces, la mediana, para sacar estos datos tenemos en cuenta el n, que para poder trabajar es n medios, que es este valor, dividido en 2 nos da 216. Vamos a trabajar sobre este valor, lo encontramos 3697, lo encontramos acá, está dentro de este rango, acá, dentro de estas dos filas, acá, que no las señalé, pero vamos a tener en cuenta que son estas dos filas que vamos a trabajar para sacar estos datos. Efectivamente, la frecuencia acumulada, si nos damos cuenta, la frecuencia acumulada estamos acá, 199, mira, 199. La frecuencia absoluta, la 49, efectivamente no se sale de estas dos filas, el incremento es este valor. Entonces la mediana, aplicamos la fórmula que ya se conoce, y la moda corresponde al valor que más se repite dentro de los datos. Entonces nos damos cuenta que aquí el valor que más se repite es 52. Ahora bien, para trabajar la pregunta anterior, que consistía en hay que sacar la posición, el cuartil 2 y 3, las posiciones y el cuartil, el decil 5, 7 y 9. Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos, bueno, a manera de recordar, el cuartil se refiere que la tabla de datos la partimos en 4 partes iguales, y dentro de eso ubicamos a qué corresponde el cuartil 2. Corresponde a la posición 864, y el resultado sería la temperatura 3747. De la misma manera, el cuartil 3 nos da 3947. Este sería como el resultado de la temperatura que se ubica dentro de la tabla de datos. De la misma manera vamos a hacerlo con los deciles. Los deciles, para recordar, los deciles dividimos toda la tabla de datos en 10 partes iguales. Entonces el decil 5 corresponde a la posición 216, y este será el resultado. De la misma manera, el decil 7 corresponde al 302, y el resultado es 33,47. De la misma manera, el decil 9. Entonces, hay que tener en cuenta que tanto esta tabla como esta tabla nos indica en qué posición se ubican los resultados, teniendo en cuenta que las tablas se dividen en 4 o en 10 según lo que corresponda. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que vamos a dividir para saber cuáles son las temperaturas bajas, medias y altas. Entonces vamos a dividir los datos en 3. Estos mismos datos los vamos a dividir en 3, teniendo en cuenta que aquí, el primer dato, no tenemos ninguna frecuencia, entonces lo vamos a dividir a partir de acá. Entonces nos damos cuenta que de la temperatura 33
47,05 a las 35,47 nos ubicamos en las temperaturas bajas. Las temperaturas medias están desde la 36,47 a la 38,47 y las temperaturas altas están de 39 a 41. Entonces también nos indican que con qué porcentaje, que si el porcentaje, esto también teniendo en cuenta acá podemos determinar si con el 40% de los empleados que tengan temperaturas altas, habría que cerrar sí o no el parque industrial. Entonces, en el ejercicio 2 nos dice que tenemos que tomar una de las preguntas realizadas en de la encuesta de la variable discreta y calcular las medidas de tendencia central y también las de dispersión. Entonces, las edades, la medida discreta que decidí coger para este ejercicio son las edades de los encuestados. Nosotros tomamos 51 datos y esta es la tabla de datos que corresponde a ese ejercicio. Entonces, aquí de la misma manera vamos a 51 datos efectivamente. Igual, de la misma manera tenemos aquí el valor máximo en edad, el valor mínimo en edad, el rango que es la diferencia, el M que nos da 7, el incremento que es nos da 7, el nuevo rango que es 49, que esto nos da sumar esto por el incremento que nos da dividiendo esto por esto, entonces nos da, nos tenemos que acordar que esto toca dividirlo en 2. Acá tenemos que sacar el nuevo rango, el nuevo valor máximo, que es sumando este con el incremento, y de la misma manera el mínimo, que es este menos el incremento. ¿Listo? Entonces, ahora aquí vamos a tener en cuenta que son 7, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, efectivamente. Y para lo mismo, para tener en cuenta que esto tenemos bien los datos, aquí ejercemos una serie de controles que de 51 datos nos tiene que dar igual a esto, la frecuencia relativa es 1, el porcentaje es 100. Ahora bien, aquí con la media decidí sacar solamente uno de los métodos y la media aritmética nos dio 10,41. Ahora bien, para la mediana y la moda tenemos en cuenta que son 51 datos, que sería 25,5. Dentro de la tabla ubicamos el valor, este valor, que sería 40,2, que está ubicado acá. La frecuencia absoluta, que tenemos que manejarla bajo esos dos mismos parámetros, que sería 22, efectivamente estamos acá ubicados. La frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, perdón, 22. La frecuencia relativa es igual a 13. El incremento, que es este valor, y la mediana 42,1 y la moda es 13. El valor que más se repite. ¿Listo? Ahora bien, tenemos esta tabla de posición, la tabla de posición de las edades de los consumidores. Bueno, nosotros hicimos de consumidores de sustancias psicoactivas, sustancias legales psicoactivas, en una encuesta que se hizo a unos trabajadores. Entonces, de igual manera, tenemos que sacar el percentil, el cuartil 2 y 3, nos dio en la posición 102, nos dio 8,96 y 7,98 en el cuartil 3.
Y en la posición, los deciles, el 5, el 7 y el 9, tenemos en cuenta que es esta posición con estos resultados. Cabe recordar también, otra vez, pues que cuando hablamos de cuartiles nos referimos a que la tabla de datos se divide en 4 partes iguales, y de la misma manera en, el, en los deciles se divide en 10 para poder sacar los datos. Hay que recordar también que hay mm, eh, cuando la tabla o cuando el resultado nos da bien sea un número decimal, tomamos en cuenta el siguiente o le sumamos uno para poder hacer la división, bien, para que la división sea más fácil. Bueno, es como una regla para que nos dé número par en caso de ser en caso de ser dividido por número par. Entonces creo que ya eso es